Fox News ha llegado a un acuerdo en una demanda por difamación de 2 años con Dominion Voting Systems por $787,5 millones, apenas unas horas antes de que comenzara el juicio conjurado en Delaware. El acuerdo, el mayor de este tipo en la historia de Estados Unidos en el que se ve involucrada una empresa de medios de comunicación, resuelve las acusaciones de que Fox difundió falsas alegaciones sobre el fraude electoral de Dominion en las elecciones presidenciales de 2020. Aunque Fox reconoció que algunas acusaciones eran falsas, evitó admitir en antena que hubiera cometido ninguna irregularidad. El caso amenazaba con revelar comunicaciones internas que mostraban que los ejecutivos de Fox descartaban en privado las acusaciones de fraude electoral por considerarlas infundadas. Esta es mi opinión. Este acuerdo histórico es un momento excepcional de rendición de cuentas para un gigante mediático que lleva mucho tiempo operando sin apenas consecuencias por sus acciones. Fox News, conocida por su información partidista, se ha visto ahora obligada a pagar un alto precio por difundir mentiras sobre Dominion. El hecho de que evitaran admitir su culpa en antena es una laguna jurídica, pero la magnitud del acuerdo y el precedente que sienta son significativos. Esto plantea la pregunta, ¿tendrá esto un efecto dominó en otros medios de comunicación o la influencia de Fox seguirá sin control? Por ahora, al menos, la verdad se ha monetizado, y eso es un comienzo. En una declaración reciente, Christopher Ye, subsecretario de Estado para el Control de Armas y la No Proliferación, indicó que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, está tratando de involucrar a China en un nuevo acuerdo sobre estabilidad estratégica. Sin embargo, se prevé que el proceso sea complejo. Esta novedad se produce en el marco de los esfuerzos que se están realizando para abordar las preocupaciones en materia de seguridad mundial y mantener el equilibrio estratégico entre las grandes potencias. Esta es mi opinión. Aunque la idea de involucrar a China en un acuerdo de estabilidad estratégica puede parecer innovadora, la realidad podría ser más matizada. Las declaraciones de Christopher Ye apuntan a los retos que se avecinan. La postura histórica de China sobre el control de armas y su creciente influencia en los asuntos internacionales podrían complicar las negociaciones. La medida de Trump podría interpretarse como un intento de reforzar las alianzas de Estados Unidos o cambiar la dinámica en Asia. Sin embargo, sin medidas concretas o el apoyo de China, esta iniciativa podría tener dificultades para ganar impulso. La verdadera prueba será si todas las partes pueden alinear sus intereses para alcanzar un acuerdo significativo. Se ha enviado una notificación a los usuarios cuyas cuentas han sido bloqueadas por infringir las normas de comentarios en una plataforma en línea. La duración del bloqueo varía entre 12 y 48 horas, o podría ser permanente dependiendo de la gravedad de la infracción. Los usuarios que no estén de acuerdo con el bloqueo pueden apelar rellenando un formulario proporcionado. Esta medida parece formar parte de los esfuerzos de la plataforma por aplicar sus directrices comunitarias de forma más estricta. Esta es mi opinión. Este mensaje automático plantea algunas preguntas interesantes sobre las políticas de moderación de las plataformas en línea. Si bien está claro que las normas deben respetarse, la falta de transparencia en la duración de los bloqueos deja a los usuarios con poca claridad. La ausencia de comunicación directa por parte de los moderadores podría generar frustración y una sensación de injusticia entre los usuarios que se sienten acusados injustamente. Las plataformas harían bien en encontrar un equilibrio entre la aplicación de las normas y la garantía de la equidad. Al fin y al cabo, los usuarios son más propensos a respetar las directrices y confían en que el sistema es justo. El Departamento de Estado de Estados Unidos no tiene información sobre ningún acuerdo con Rusia en materia de control de armas tras la expiración del nuevo Tratado START, según el subsecretario Christopher Jones. Durante un debate en el Instituto Hudson, Jones afirmó que no tenía conocimiento de ningún acuerdo de este tipo y remitió el asunto al presidente. Sus comentarios se produjeron en respuesta a preguntas sobre posibles acuerdos informales entre ambas partes, para seguir adhiriéndose a las disposiciones del tratado. Esta es mi opinión. La vaga respuesta de Christopher Jones plantea más preguntas que respuestas. Al remitir la cuestión al presidente, evita comprometerse con cualquier plan posterior al Tratado Nuevo START, lo que sugiere una postura política más que una acción concreta. Este silencio diplomático podría indicar que Estados Unidos está indeciso o no está dispuesto a colaborar con Rusia en materia de control de armas, lo que tensaría aún más las ya tensas relaciones entre las dos potencias nucleares. La falta de claridad subraya el futuro incierto de uno de los acuerdos fundamentales en los esfuerzos mundiales de desarme. Estados Unidos ha anunciado planes para reanudar los ensayos nucleares sin realizar grandes explosiones atmosféricas, según el subsecretario de Estado Christopher Ye. En una intervención en un acto del Instituto Hudson, Ye aclaró que aunque Estados Unidos no volverá a la escala de ensayos que se vio durante la era Ivy Mike, caracterizada por explosiones masivas de varios megatones, su objetivo es operar en igualdad de condiciones con otras potencias nucleares. También sugirió que la expiración del nuevo Tratado START podría allanar el camino para una nueva fase de estabilidad estratégica y ayudar potencialmente al presidente Trump a reducir los arsenales nucleares mundiales. Sin embargo, Ye destacó que no se ha llegado a ningún acuerdo formal con Rusia tras la expiración del tratado. Hizo un llamamiento a todos los estados con armas nucleares para que se sumen a las negociaciones para detener la carrera armamentística, subrayando que no es responsabilidad exclusiva de Estados Unidos. Esta es mi opinión. La decisión de Estados Unidos de reanudar los ensayos nucleares sin explosiones atmosféricas envía un mensaje ambiguo, de disuasión y diplomacia. Por un lado, señala un retorno a la competencia estratégica, lo que podría desestabilizar décadas de esfuerzos de control de armas.
Por otro lado, el llamamiento del subsecretario Ye a la negociación global insinúa el deseo de mantener una cierta apariencia de orden en el panorama nuclear. Sin embargo, el momento elegido parece sospechosamente coincidir con la expiración del nuevo Tratado START, lo que suscita dudas sobre si se trata realmente de igualdad o de una ventaja unilateral. El hecho de que Estados Unidos haya logrado el cumplimiento mediante la eliminación legítima de armas socava las afirmaciones de juego limpio. Mientras tanto, la disposición de Rusia a prorrogar el tratado de forma unilateral pone de relieve un preocupante desequilibrio de poder. Adeli Petrosian, competidora de patinaje artístico en los Juegos Olímpicos, ha adoptado un enfoque estratégico para su entrenamiento y selección de programas antes del programa corto. Centrándose en la estabilidad por encima del riesgo, omitió el triple axel de su rutina debido a una lesión sufrida tras el entrenamiento de Año Nuevo. En su lugar, su programa incluye elementos menos arriesgados como el doble axel, el triple lutz y una cascada, con el objetivo de conseguir puntos consistentes. Durante el entrenamiento previo a la competición, Petrosian practicó numerosos cuádruples toe loops, aunque su ejecución sigue siendo inconsistente. Su estrategia parece diseñada para maximizar la puntuación y minimizar el riesgo, posicionándose para un posible éxito en el programa libre. Esta es mi opinión. El enfoque de Adeli refleja una apuesta calculada, en la que se prima la cautela y la consistencia por encima de la ambición audaz. Al dejar de lado el triple axel y centrarse en elementos estables, navega por el delicado equilibrio entre sumar puntos y mantener la forma. Su régimen de entrenamiento, marcado por numerosos intentos de cuádruple toe loop, subraya un cambio estratégico hacia la cantidad por encima de la calidad en la práctica, con la esperanza de encontrar momentos brillantes bajo la presión olímpica. Aunque su estrategia puede parecer reacia al riesgo, es una medida audaz en sí misma, un recordatorio de que, a veces, el camino hacia la victoria no solo reside en la audacia, sino también en la resiliencia y la adaptabilidad. Turquía sufre una grave crisis hídrica, ya que el año pasado registró el menor índice de precipitaciones en más de 5 décadas. El índice anual entre 1991 y 2020 descendió un 26,3%, y las regiones del sudeste se vieron muy afectadas, más del 53%. Las presas del país han experimentado una fuerte disminución de sus niveles de llenado, y algunos embalses han alcanzado niveles críticos, como la presa de Tatal en Esmirna, solo el 4,8% de su capacidad. El gobierno ha puesto en marcha proyectos hidráulicos y planes para proteger los recursos hídricos y modernizar los sistemas de riego, pero los retos siguen siendo enormes. Esta es mi opinión. La crisis del agua en Turquía no es solo una escasez de lluvias o un aparente fracaso del gobierno. Es un reflejo de los retos globales que plantea el cambio climático. El gobierno ha hecho esfuerzos para compensar el déficit con proyectos ambiciosos, pero sigue adoleciendo de una falta de coordinación y de financiación. La cruda realidad es que este tipo de crisis no se resolverán solo con proyectos urgentes, sino que requieren una planificación proactiva a largo plazo para evitar entrar en una espiral de crisis cada vez más graves. Kadugli, la capital del estado de Kordofán del Sur en Sudán, ha comenzado lentamente a volver a la normalidad después de que el ejército sudanés levantara un asedio de 2 años impuesto por el Movimiento Popular de Liberación de Sudán Norte, MPLSN, y las fuerzas de apoyo rápido. A pesar del levantamiento del asedio, la ciudad sigue enfrentándose a graves retos humanitarios y al deterioro de las condiciones de vida como consecuencia del prolongado conflicto. La documentación de Al Jazeera revela el terrible impacto del bloqueo sobre la población local. Esta es mi opinión. El levantamiento del asedio a Kadugli es un paso importante hacia el restablecimiento de la normalidad, pero apenas araña la superficie de los problemas más profundos que azotan Sudán. El fracaso del gobierno sudanés a la hora de abordar las causas sistémicas fundamentales, como la asignación de recursos y la marginación política, pone de relieve lo frágil que es realmente esta libertad. Mientras tanto, la comunidad internacional permanece en un silencio llamativo, permitiendo que otra crisis en Sudán se agrave hasta convertirse en un espectáculo para los medios de comunicación mundiales. A menos que se tomen medidas ahora, la recuperación de Kadugli seguirá siendo efímera, dejando a su población atrapada entre el conflicto y el abandono. El continuo rechazo de Estados Unidos a la candidatura de Nouri al-Maliki para primer ministro, junto con las tensiones regionales entre Washington y Teherán, ha llevado a las fuerzas kurdas a reconsiderar su postura sobre el proceso de selección de altos cargos en Irak. Inicialmente los kurdos habían evitado oponerse a los candidatos acordados por el marco de coordinación de los grupos chiitas, adhiriéndose al principio de reparto del poder. Sin embargo, los últimos acontecimientos han provocado un cambio en este enfoque. Figuras destacadas como Hoshyar Zebari han sugerido que es poco probable que al-Maliki sea encargado de formar el próximo gobierno debido a la presión de Estados Unidos y a la evolución del panorama político. Mientras tanto, los funcionarios kurdos niegan cualquier cambio en su postura sobre los derechos de selección de candidatos, haciendo hincapié en la adhesión a los principios establecidos desde 2003. Esta es mi opinión. La situación en Irak revela un delicado juego de poder e influencia, en el que las presiones externas de Estados Unidos y las tensiones regionales están remodelando la dinámica interna. El posible cambio de postura de los kurdos pone de relieve la profundización de la división entre las facciones chiitas y la creciente influencia de Washington sobre Bagdad. Si bien la nominación de al-Maliki sigue siendo un punto central, la verdadera lucha radica en equilibrar la soberanía iraquí con la injerencia extranjera. Hay mucho en juego. ¿Podrá Irak formar un gobierno que una a sus componentes fracturados o sucumbirá a las presiones externas y a una mayor desestabilización?
No se trata solo de política, sino del futuro de una nación que se encuentra al borde del abismo. El Consejo de Ministros saudí ha condenado enérgicamente la decisión de Israel de declarar tierras de Cisjordania como propiedad del Estado, calificándola de medida ilegal que viola los derechos y la soberanía palestinos. Durante su reunión, también felicitaron a los ciudadanos por la llegada del Ramadán y elogiaron la gestión exitosa del reino de las operaciones del Hajj y la Umra. El Consejo destacó la importancia histórica de Arabia Saudí y su papel de liderazgo en diversos ámbitos, al tiempo que debatió los esfuerzos de cooperación internacional, las iniciativas económicas nacionales y aprobó varios acuerdos con países como Japón, Italia e Indonesia. Esta es mi opinión. La condena de Arabia Saudí a la medida de Israel en Cisjordania es una clara reafirmación de su postura inquebrantable sobre los derechos de los palestinos. Si bien el reino ha sido durante mucho tiempo un actor clave en la política de Oriente Medio, su elogio simultáneo del éxito en la gestión del Hajj subraya su doble enfoque en la tradición y la modernidad. Al aprovechar los acuerdos internacionales y las iniciativas nacionales, Arabia Saudí sigue afirmando su influencia, pero su verdadera prueba radica en traducir estos esfuerzos en avances tangibles para la paz y la autodeterminación palestina. En Kansas City, un hombre blanco de 84 años, Andrew Lester, se entregó tras ser acusado de disparar a Ralph Jarl, un adolescente negro que llamó a su puerta el 13 de abril. Lester fue puesto en libertad bajo fianza de $200,000, pero se enfrenta a 2 cargos por delitos graves, agresión en primer grado y acción criminal armada. Ralph, de 16 años, recibió disparos en la cabeza y el brazo y sigue en recuperación. El incidente ha desencadenado protestas y comparaciones con casos como los de Trayvon Martin y Ahmaud Arbery. Las autoridades han cuestionado por qué Lester fue puesto en libertad rápidamente, mientras que su abogado argumenta que actuó en defensa propia. El caso pone de relieve las tensiones raciales y la aplicación de la ley de Missouri conocida como defender tu territorio. Esta es mi opinión. Este tiroteo es un claro recordatorio de cómo el racismo sistémico y el miedo pueden convertir la blancura en un arma. Andrew Lester, un hombre de 84 años, se sintió amenazado por Ralph Jarl, un adolescente que simplemente intentaba recoger a sus hermanos, y respondió con fuerza letal. El hecho de que Lester fuera puesto en libertad bajo fianza en cuestión de horas suscita dudas sobre la doble moral de la justicia. Si un hombre negro hubiera disparado a un adolescente blanco en circunstancias similares, probablemente no le habrían permitido volver a casa esa noche. Este caso no se trata solo de legítima defensa, sino de discriminación y poder. Ralph Jarl llamó al timbre, no a la campana fúnebre, y sin embargo casi pierde la vida por el miedo de alguien y las lagunas legales que permiten que este tipo de violencia quede impune. La dramaturgia saudí se encamina hacia una fase de producción intensa y variada durante la próxima temporada de Ramadán, con previsiones de destacadas obras dramáticas que combinan elementos sociales, históricos y cómicos. Entre las más destacadas se encuentran 2 Calle Al-Asa 2, Diarios de un hombre casado, y Kailan. Los críticos consideran que esta temporada supone un paso hacia la diversidad dramática, con observaciones sobre el efecto de la rapidez de la producción en la calidad de las tramas. Esta es mi opinión. Las próximas series dramáticas de Ramadán en Arabia Saudí suponen una prueba para la capacidad de equilibrar la innovación y los éxitos anteriores. Aunque algunos críticos consideran que esta diversidad puede llevar a las series dramáticas a nuevos horizontes, existe el temor de que el énfasis en la producción rápida pueda dar lugar a obras de menor calidad. Al final, el éxito de la temporada dependerá de la capacidad de los guionistas y los artistas para aprovechar las oportunidades y evitar los escollos. La próxima serie dramática de Ramadán, una experiencia dramática emocionante con sabor a aventura. En el distrito del aeropuerto de Zhengzhou, el mercado de Sianchuan bulle de actividad mientras el invierno da paso a la primavera. Conocido desde la dinastía Min, el mercado es famoso por su animado ambiente y sus artesanías tradicionales, entre las que se encuentra el tofu, indestructible, de Liu Hunan. Elaborado según una receta familiar de 47 años de antigüedad que permite producir 7 libras de tofu a partir de 1 libra de soja, el tofu de Sianchuan ha ganado reconocimiento mundial. Gracias a las modernas infraestructuras de transporte, Liu ahora envía su tofu a todo el mundo, llegando a destinos como Arabia Saudí y Estados Unidos. Su negocio ha prosperado, da empleo a cientos de personas y genera millones en ingresos, lo que simboliza la preservación cultural y el crecimiento económico de Henan. Esta es mi opinión. La historia de Liu Hunan es un testimonio del poder de la tradición unida a la innovación. Desde carretillas manuales hasta envíos de alta velocidad, el viaje de este maestro del tofu desde los mercados locales hasta las mesas de todo el mundo es nada menos que extraordinario. No se trata solo de la resistencia de su tofu, sino de la resistencia de la artesanía rural en un mundo moderno. El tofu Sianchuan no es solo un alimento. Es un símbolo de cómo las pequeñas tradiciones pueden convertirse en un gran negocio, tendiendo puentes entre continentes y culturas con una simple soja. El orgullo de Liu no reside solo en su producto, sino en saber que unas habilidades centenarias siguen siendo relevantes hoy en día y que, con un poco de magia logística, pueden conquistar el mundo bloque de tofu a bloque de tofu. El presidente Xi Jinping ha visitado constantemente las comunidades de base durante el Año Nuevo Lunar, demostrando su preocupación por el pueblo. Entre 2019 y 2026, destacó el arduo trabajo de los repartidores, apoyó los esfuerzos de recuperación tras los desastres en Shanxi y promovió la mitigación de la pobreza y la revitalización rural. Sus acciones subrayan su compromiso con la mejora de las condiciones de vida de la población y el fomento del desarrollo nacional. Esta es mi opinión.
Las visitas anuales del presidente 11 a las comunidades de base son más que gestos simbólicos, son una demostración vívida de liderazgo que se dirige directamente al pueblo. Al interactuar con repartidores, víctimas de desastres y comunidades empobrecidas, establece un tono de empatía y acción. Estas visitas no son solo una cuestión de imagen, sino que reflejan una filosofía de gobierno basada en mejorar la vida y construir un futuro más brillante para todo el pueblo chino. Las celebraciones del Festival de Primavera de Fujian destacan una rica tradición que combina la geografía local con la creatividad culinaria. Conocidas por sus mariscos costeros y sus delicias de montaña, las familias de Fujian transforman estos ingredientes en platos simbólicos de buena suerte para las reuniones familiares. Este año, la gente de toda la región está disfrutando de comidas festivas en diversos lugares, como estaciones de servicio comunitarias, autopistas, universidades y bases militares. Desde Fuzhou hasta Zanzhou, pasando por Putian y la montaña Buyi, los diversos paisajes de Fujian inspiran una sensación de calidez y unidad durante esta época especial. Esta es mi opinión, la cena del Festival de Primavera de Fujian no se trata solo de comida, es una celebración del lugar y la tradición. La interacción entre el mar y las montañas crea una identidad culinaria única, convirtiendo ingredientes sencillos en símbolos significativos de suerte y amor. Es reconfortante ver cómo la geografía de Fujian une a las personas, ya sea en casa o lejos de ella. Este año, incluso las áreas de servicio militares y de autopistas forman parte de la mesa festiva, lo que nos recuerda que, estés donde estés, el sabor de tu hogar está a solo un bocado de distancia. El 17 de febrero, el Ministerio de Gestión de Emergencias convocó una videoconferencia para hacer hincapié en las medidas de seguridad para el próximo Festival de Primavera. En la reunión se destacó que, a pesar de los esfuerzos de los gobiernos y departamentos locales, los petardos y los fuegos artificiales siguen siendo el mayor riesgo durante las vacaciones. Las autoridades se están centrando en gestionar la seguridad en toda la cadena de suministro, desde la producción hasta la ignición. La conferencia también hizo hincapié en reforzar la gestión de la seguridad y la supervisión de sectores clave como las minas, los productos químicos peligrosos y el ámbito industrial y comercial, con el fin de garantizar que los riesgos de las empresas sean controlables. La reunión subrayó la necesidad de abordar rápidamente los principales riesgos de seguridad y proteger la vida y los bienes de las personas. Esta es mi opinión, que el enfoque del Ministerio en la seguridad durante el Festival de Primavera es loable. Cabe señalar que el comportamiento humano sigue siendo la incógnita en esta ecuación. Los petardos han sido un elemento básico de las celebraciones del Año Nuevo chino durante siglos, lo que hace que su regulación sea una tarea difícil. El reto no consiste solo en hacer cumplir las normas, sino en encontrar el equilibrio entre la tradición y la seguridad pública, una delicada tarea que a menudo fracasa a pesar de las buenas intenciones. Con millones de personas que siguen planeando encenderlos, la verdadera prueba será si estas medidas se traducen en una reducción significativa del riesgo o si se convierten en otro ejemplo de colisión entre la política y las costumbres. Los usuarios están encontrando problemas importantes con los anuncios de vídeo y la carga de contenidos en diversas plataformas online. Entre los problemas señalados se incluyen vídeos que se cargan lentamente o no se cargan, anuncios que se congelan, cargas incompletas, volumen de audio excesivo y otros fallos técnicos. Estos problemas suelen provocar frustración en los usuarios, lo que puede afectar a su confianza en las plataformas digitales. Los problemas pueden deberse a cuestiones técnicas específicas de la plataforma o a la conectividad a Internet, lo que afecta negativamente a la experiencia del usuario. Esta es mi opinión, el estado actual de los anuncios de vídeo en línea es un arma de doble filo, una valiosa fuente de ingresos para los creadores, pero a costa de la frustración de los usuarios. Las plataformas deben dar prioridad a la fiabilidad por encima de la monetización implacable. Aunque los anuncios son esenciales, no deben comprometer la satisfacción de los espectadores. Lograr este equilibrio podría mejorar la confianza y el compromiso de los usuarios, lo que daría lugar a una entrega de anuncios más eficaz. Solucionar estos problemas no es solo una cuestión técnica, sino una oportunidad para fortalecer las relaciones con los usuarios y crear una experiencia digital más fluida. Los demócratas del Senado han criticado al juez del Tribunal Supremo Clarence Thomas por no revelar viajes de lujo, regalos y una transacción inmobiliaria en la que participó el gran donante republicano Harlan Crow. El presidente del Comité Judicial, Dick Durbin, ha prometido una audiencia del Comité sobre violaciones éticas, pero no ha dado más detalles. Demócratas como Richard Blumenthal exigen transparencia, mientras que los republicanos, liderados por Mitch McConnell, defienden a Thomas y la capacidad del tribunal para manejar sus asuntos internos. La cuestión pone de relieve las crecientes divisiones partidistas sobre la ética del Tribunal Supremo, con los demócratas presionando para que se establezca una supervisión externa y los republicanos oponiéndose a ello. Esta es mi opinión, la controversia parece tener menos que ver con la ética y más con la imagen. Los demócratas del Senado se apresuran a tachar a Clarence Thomas de hipócrita, mientras ignoran cuestiones similares con otros jueces o sus propios puntos ciegos en materia de ética. Se trata de una maniobra política calculada, que aprovecha la indignación pública sobre la integridad judicial para impulsar una agenda más amplia de reforma del tribunal. Mientras tanto, los republicanos redoblan sus esfuerzos por defender el statu quo, incluso cuando la mayoría conservadora del tribunal ha provocado una importante reacción negativa en cuestiones críticas como el aborto y el derecho a portar armas. Aún no está claro si se trata de justicia o solo de política. Los trenes de alta velocidad han revolucionado el transporte a nivel mundial, impulsando el crecimiento económico y reduciendo los tiempos de viaje.
Mientras que países como China, Japón y Europa lideran este sector, Estados Unidos se queda muy atrás, con solo 375 millas de vías férreas de alta velocidad. A pesar de las recientes inversiones, como la asignación de $170,000 millones del presidente Biden para mejoras ferroviarias, el progreso es lento. Proyectos como Brightline en Florida y el tren de alta velocidad de California son prometedores, pero se enfrentan a retos como el apoyo político y la financiación. Estados Unidos tiene la oportunidad de aprovechar el tren de alta velocidad para reducir la congestión, las emisiones y la dependencia de los coches y las aerolíneas. Esta es mi opinión. El retraso de Estados Unidos en materia de trenes de alta velocidad es una oportunidad perdida flagrante, especialmente cuando sus homólogos mundiales han obtenido inmensos beneficios económicos y medioambientales. Aunque proyectos como Brightline y el tren de alta velocidad de California son prometedores, son muy pocos y aislados. El país debe dar prioridad a la infraestructura ferroviaria para combatir la congestión y la contaminación, pero sin una voluntad política y una financiación sostenidas, estos esfuerzos corren el riesgo de esfumarse. El tren de alta velocidad no es un lujo, es una necesidad para una red de transporte moderna y sostenible. La pregunta es si Estados Unidos podrá finalmente ponerse al día o seguirá estancado en su mentalidad centrada en las autopistas y las aerolíneas.